Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Aprendamos con Scorpion Security y también a nuestra página de TikTok Scorpion Marco Sánchez. Seguimos con lo que es nuestro curso de programación. En este caso estuvimos viendo lo que es Python básico hasta programación orientada a objetos, así como también el uso de PCI. A su vez, en la clase del día de hoy toca TK-Inter en Python o uso de TK-Inter para creación de interfaces gráficas. Pero para empezar, ¿para qué se ocupa? ¿Para qué lo llegamos a ocupar? Bueno, en la programación es importante la creación de una interfaz gráfica, o GUI, por sus siglas en inglés, la cual es un conjunto de imágenes que simulan elementos físicos para facilitar la interacción del usuario con el programa. TK-Inter es una biblioteca de clases prescritas que facilita la creación de interfaces gráficas. Para poder utilizar la funcionalidad de TK-Inter es necesario agregar un llamado al inicio del código de la siguiente manera. En este caso nos vamos a ir a nuestro ID de preferencia y vamos a hacer lo siguiente. Podemos trabajar como venimos trabajando con lo que es, por ejemplo, de métodos y cadenas de listas. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestro nuevo archivo, el cual se llama ejemplo. Ejemplo TK o TK-Inter, como le quieran llamar. En este caso lo voy a poner TK y la I. Punto IP NB. De esta forma va a suceder lo siguiente. Una vez que hemos creado lo que es el archivo, podemos agregar la primera instrucción, lo cual va a ser from TK-Inter, en este caso, TK-Inter, y importamos lo que son todas sus librerías o todas sus dependencias con lo que es el asterisco, lo cual esta instrucción indicará al programa que lo primero que debe hacer es cargar todas las definiciones de la biblioteca TK-Inter. Entonces, para iniciar una ventana en TK-Inter, vamos a hacer lo siguiente. El primer paso es generar una ventana al cual podamos agregar otros métodos u otros elementos. Para ello, vamos a hacer un llamado a la ventana con la clase TK. Entonces, un llamado a la ventana con la clase TK. Ventana es igual a TK, inclusive ya nos da lo que es la ayuda, TK, y lo ponemos como si estuviéramos llamando lo que es un método, en el cual se encuentran los elementos necesarios para iniciar el motor gráfico del sistema operativo. También tenemos que agregar un llamado al método myLoop de la ventana, lo cual, en este caso, ventana, aquí nos faltó, entonces dice ventana.myLoop, lo cual myLoop, ¿para qué nos servirá? Bueno, este método inicia un ciclo o un ciclo infinito que permita al programa monitorear las acciones en la ventana. En este caso, si ejecutamos el código, por ejemplo, nos va a aparecer lo siguiente. Nos va a aparecer tanto una ventana, el cual tenemos el botón de minimizar, maximizar y también quitar lo que es del programa o cerrar la ventana. Entonces cerramos la ventana y podemos pasar a lo siguiente. Otro ejemplo que ya vamos a visualizar información. Por ejemplo, podemos copiar y pegar. Recuerden que es por celda. Entonces vamos a agregar un elemento a la ventana. Uno de los elementos más sencillos es la etiqueta, que sirve para agregar texto fijo dentro de la ventana. Las etiquetas se crean o se instancian con instancias de la clase label, que requiere los parámetros principales como el objeto contenedor de la etiqueta y un diccionario con las características del objeto. De esta forma, tenemos lo que es lo siguiente. Tenemos lo que es nuestro elemento label, en este caso etiqueta, que es label para Python, y vamos a pasarle lo que es al método principal o lo que es a nuestro método container constructor, lo que es contenedor, la variable contenedor, lo cual podemos iniciar o para que se pueda pasar lo que es la etiqueta. A esa etiqueta vamos a ponerle o tenemos que ponerle lo que es un texto de la siguiente forma. Texto con el texto que vamos a poner, por ejemplo, hola. Del texto podemos agregarle lo que es qué color va a tener lo que es el texto. Por ejemplo, y esto con lo que es FG. FG es el color del texto al cual le vamos a poner. Esto debe ser en inglés. Y lo que es el color del recuadro o el color del label. En este caso, el color de la etiqueta con BG. E igual, el color tiene que ser en inglés. Por las formas más comunes, como les comentaba, vendría siendo text, es el texto de la etiqueta. FG es el nombre en inglés del color del texto. Y BG vendría siendo lo que es el nombre del inglés del fondo de la etiqueta. Ahora, seguimos los siguientes pasos para crear lo que es una etiqueta en la ventana. Vamos a declarar en este caso una clase llamada interfaz después de la importación de TK-Inter.
Entonces vamos a hacer class interfaz. Pero en este caso no es muy necesario que se llame a fuerzas interfaz. Cuando programemos se puede llamar de distinta forma. Ahora vamos a declarar un constructor y agregamos un parámetro llamado, en este caso, contenedor. E igual el parámetro puede ser distinto. No obligatoriamente tiene que ser contenedor. En este caso, recuerden que self es sí o sí que tiene que ir el método constructor para que puedan interactuar con los demás métodos y se pueda llamar hacia él. En esa forma, contenedor. Y una vez declarado nuestro método constructor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer o creamos un objeto llamado cell.e1 de la clase label. En este caso, cell.e1, como diciendo etiqueta 1, con lo que es nuestra clase de label. Y aquí nos aparece label. A ese label le vamos a agregar entre paréntesis los parámetros que necesita. En este caso, vamos a agregar lo que es el objeto contenedor como primer parámetro. Contenedor seguido de lo que es lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, también lo que contendrá en este caso la etiqueta, que vendría siendo lo que es el text, seguido de lo que es el color del texto y por último el color de la etiqueta. De esta forma va a quedar lo siguiente. Vamos a agregar lo que es el texto, como les comentaba al principio, text, por ejemplo, vamos a poner hola mundo. De la forma que después del texto, en este caso es sin paréntesis, quedamos que era FG para el color del texto. En este caso vamos a ponerle que es black de negro y BG para el uso de background. En este caso, el color de la etiqueta vamos a ponerle que queremos un blanco, un white. De esta forma, una vez creada la etiqueta, vamos a crear o vamos a poner la forma de que vamos al llamado método pack del objeto C1 para indicar el programa que agregue este elemento en su contenedor. El método pack, en este caso en CP1, por ejemplo, va a ser lo siguiente, punto etiqueta 1, y en este va a ser el método pack para que indique al programa que va a existir una etiqueta dentro del mismo o dentro de la ventana, dentro del contenedor o dentro del frame, como le quieran llamar. Ya por último, vamos a agregar una instancia a lo que es a nuestra clase interfaz. Creando la instancia de la clase interfaz va a ser de la siguiente manera. Después de ventana igual a tk, vamos a instanciar, por ejemplo, mi interfaz, que va a ser igual a la clase interfaz. Y en este caso vamos a mandarle ventana para que se agregue lo que nos salga a ventana o que nos muestre lo que es etiqueta en ventana. En este caso podemos ejecutarlo de esta manera y una vez ejecutado nos va a mostrar lo que es nuestro hola mundo en la ventana. Aquí tenemos nuestra hola mundo. En este caso se ve pequeño, lo cual todavía faltan más parámetros que podemos ver, más parámetros que podemos visualizar, más parámetros que podemos poner para que el texto se vea inclusivamente más grande y podamos configurarlo a nuestro gusto. También podemos observar, o como observamos, la etiqueta es prácticamente texto informativo que no se puede interactuar con él, por más clic que le demos dentro del texto o donde está el texto. De tal forma que para interactuar con lo que es nuestro programa tenemos que mandar botones, listas y demás. Entonces, pues prácticamente esto sería todo por este video de cómo podemos usar o importar tkinter junto con sus interfaces. En este caso, como nomás es la ventana de tkinter y aquí nomás es una etiqueta con el texto hola mundo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.